Lucas capítulo 9 versículos 28 hacia el 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Puede tomar su asiento y vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Quiero que ponga mucha atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. Una vez más, le quiero invitar, hermano, hermana, que ha creído en Cristo. Quisiera saber quién ha creído en Cristo de los que están aquí. No, pero un amén como que ha creído en Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo? Todavía puede más. No es que yo quiera que la gente grite, lo que quiero es que la gente sienta. Y cuando uno siente, uno grita. Entre más siente, más grita. Si se golpea muy levemente, ni caso hace. Si se golpea un poquito más fuerte, le hace Pero si se golpea más fuerte todavía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Algo sucede. Y yo quiero, hermanos, no que grite, quiero que sienta para que grite. Quiero que experimente la gloria de Dios para que pueda salir ese grito. Oiga bien lo que les voy a decir una vez más en esta iglesia. Me disculpan si no me entienden, porque de pronto alguien no me pueda entender. Y le digo, me disculpan si no me entienden, porque me han dicho que por qué en esta iglesia yo no permito que la gente silbe. Y yo, hermanos, estoy en contra de los silbidos. Y le voy a decir por qué. Porque de pronto el Espíritu Santo puede hacer algo en nosotros y podemos nosotros decir gloria a Dios, amén, aleluya. Pero para silbar usted tiene que transformarse, tiene que hacer algo que no es usual, tiene que hacer algo que no es normal. Y si no, usted mismo, usted misma, medite en eso. Es muy normal que salga un gloria a Dios o un aleluya, pero si vamos a silbar la cosa es diferente. Y yo le digo, yo no nací en tiempos cuando se silbaba, nací en un tiempo espiritualmente cuando, no le digo todo era así muy tranquilo, porque nací espiritualmente en un movimiento pentecostés, pero no había ese tipo de cosas. No quiero decir más, pero entre tanto que yo esté en esta iglesia, hermanos, no estoy de acuerdo con ello. Diga gloria a Dios, aleluya y cosas por el estilo, pero un silbido me parece a mí un poco fuera de orden.
En esta hora, hermanos, les voy a invitar a que meditemos en la palabra de Dios. El tema en esta hora es conociendo la gloria de Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí realmente hemos tenido una experiencia gloriosa con el poder de Dios. En ocasiones hay hermanos que a mí me dicen: hermano Rodríguez, usted no hace invitación a que la gente le entregue su vida al Señor. Y les digo: no. ¿Y por qué no? Porque a mí nunca me la hicieron. El que estaba predicando la palabra de Dios el día que el Señor tocó mi corazón, ese hombre hablaba con una seguridad, ese hombre lloraba, ese hombre gritaba, y uno se quedaba pendiente de lo que iba a decir. Y estando yo pendiente de lo que iba a decir, estando él predicando la palabra de Dios, comencé a sentir algo frío que corría por mis mejillas y me di cuenta que estaba llorando. Aquel hombre, como que Dios lo envió y vino hasta donde yo estaba sentado, me puso su mano en el hombro y me dijo, porque estaba hablando de Cristo en su sufrimiento desde que lo apresaron hasta que le clavaron la lanza en el costado, y me dijo: ¿no te duele lo que hizo tu Señor por ti en la cruz? Pecador, me dijo. Cuando me dijo pecador, empecé a temblar así, mire, y me dijo: ahí está el altar, pecador, ve y llora tu pecado. Y me levanté y comencé a gritar y llegué hasta ahí. Así nací yo, por el poder de la palabra de Dios. Yo sé lo que es una experiencia con el poder de Dios, y yo quisiera invitarle a usted, hermano, hermana, a que pudiéramos tener esa experiencia con el poder de Dios. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Esto es algo muy especial, esto es algo muy glorioso. Dice aquí Lucas capítulo 9 versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Hermanos, hermanas, qué glorioso es haber subido con Cristo a orar a aquel monte. Qué privilegio tuvieron Pedro, Juan y Jacobo para que el Señor los invitara y fueran con él al monte Tabor a orar. Y allá subieron con el Señor a orar. Y la palabra de Dios dice que entre tanto que estaban orando, sucedió algo maravilloso en la persona de nuestro Señor. Entre tanto que oraban, la palabra de Dios dice que el Señor comenzó a sufrir una transformación. Dice que comenzó a resplandecer su rostro, comenzaron a resplandecer sus vestidos. Aquello fue glorioso. En otras palabras, la gloria de Dios se manifestó del Señor hacia afuera. No de afuera hacia adentro del Señor, sino de adentro del Señor hacia afuera, y se manifestó la gloria de Dios en aquel lugar. Piensa en esto, lo que puede suceder cuando uno busca el rostro del Señor. Alguien puede decir: hermano Rodríguez, pero ahí va el Señor. A mí muchas veces me han dicho: hermano, ¿no le gustaría a usted haber sido Moisés? Y les digo: no, a mí me encantaría haber sido Rafael Rodríguez. A mí no me gustaría haber sido Moisés. Hermano, ¿no le hubiera gustado a usted estar a los pies del Señor escuchando su mensaje? Y yo les digo: no, estoy muy feliz en este tiempo. Pero ¿y por qué no, hermano? Porque muchas veces nosotros vivimos con esas ideas. Que me hubiera gustado estar ahí cuando se abrió el mar, cuando se multiplicaron los panes y los peces y cosas por el estilo. Y yo les digo: ¿y por qué no estás ahí? Si abres la Biblia y lees ahí en el capítulo 15 de Éxodo,
y ves que el mar se abrió, ¿por qué no estás delante del mar viendo la gloria de Dios? Porque por fe puedes ver la gloria de Dios abriendo el mar rojo. Bendito el nombre del Señor. Si tienes fe, puedes sentir la brisa del mar ahí cuando se abre el mar y puedes ver la gloria de Dios. Hoy tenemos delante de nosotros un tema maravilloso. Un tema que nos habla de la gloria de Dios. No solamente de reunirnos como un grupo más por ahí que se acerca a hablar de Dios. No, hermano. Este es un grupo especial. Y alguien pueda decir, hermano, ¿quiere decir que usted es el mejor predicador aquí? ¿O esta congregación la mejor congregación? No. Es que yo tengo que hablar de lo que está aquí y de lo que hacemos aquí. De lo demás yo no tengo que hablar, yo no tengo que dar cuenta de los demás. A mí el Señor me va a demandar de lo que está aquí y yo tengo que vivir de lo que se mueva aquí y de lo que se mueva en este corazón. Dale un aplauso al Señor si es que me estás entendiendo. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí en el encabezado que hay en tu Biblia? Aquí conmigo hay un encabezado y este es un encabezado en letra negra antes de empezar el verso 28. En mi Biblia dice la transfiguración. La transfiguración. El cambio de figura, el cambio de imagen. Aquí, hermanos, en las escuelas, a los niños, hay una etapa en los niños cuando les enseñan cómo se forman las mariposas. Y yo me acuerdo cuando mis hijos estaban en la escuela que me llegaban con unas hojas de árbol y traían pegado ahí aquella casita del gusano que se convierte en mariposa. Y ahí lo tenía uno y ahí uno veía la transformación. Y eso se conoce como metamorfosis, el cambio, la transformación. Y el Señor nos está hablando de algo glorioso. Nos está hablando la palabra de Dios de un cambio que sufre la persona de nuestro Señor a los ojos de 3 de sus discípulos. Cuando estaban en oración, de pronto de adentro del Señor comenzó a moverse la gloria de Dios y comenzó a iluminarse aquel lugar, comenzó su rostro a resplandecer, comenzaron sus vestidos a resplandecer y los discípulos estaban envueltos en aquel ambiente. Ojalá que me entiendas, hermano. Déjame decirte que dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Es el mismo Cristo que se movió hace 2000 años, el mismo que se mueve hoy, el mismo que está en medio nuestro. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios? Pues si la está entendiendo, yo le aseguro que va a salir con un 90% más de poderla entender. ¿Pero por qué, hermano? Porque no estamos leyendo cualquier cosa. Porque ahí en lo que acabamos de leer está sucediendo algo glorioso. Está por celebrarse una reunión celestial en la misma tierra. Cualquiera que lee esa porción, ¿a poco nada más la lee? Y dice, ya leí la Biblia. Pero no, hermanos, esto es algo más que leer la Biblia. Ahí estaba por celebrarse una reunión, una asamblea, en la cual venían 2 personajes que ya estaban en gloria, que ya estaban con Dios, que Dios se los llevó antes que Cristo muriera y resucitara, y que ahí aparecen y cosas gloriosas, porque de pronto Pedro, Jacobo y Juan se dieron cuenta que había 2 personajes ahí en aquel monte, después que comenzó el Señor a transfigurarse delante de ellos. ¿Qué quiere decir?
que a medida que el Señor comenzó a cambiar de figura, comenzaron a aparecer en aquel lugar dos personajes. Y qué glorioso es estar en la presencia de Dios. Qué glorioso es estar cuando Dios está revelándole al hombre su palabra, y además cuando le está revelando su gloria. Oiga bien, yo no creo que Pedro, Jacobo y Juan conocían a Moisés. Yo no creo que conocían a Elías. Entonces no había fotografías como ahora. Puede ser que en 200 o 300 años, si el Señor no viniera y hubiera generaciones aquí, dijeran: mira, este es Rafael Rodríguez, un indio que predicaba ahí en el centro de Los Ángeles. Aquí está, mira, esa es la fotografía, este es el video. Pero entonces no había fotografías, hermano. Entonces no había películas. Y aparecieron dos personajes envueltos en la gloria de Dios. Y Pedro, Jacobo y Juan sabían exactamente quién eran. ¿Por qué? Porque estaban en la gloria de Dios, porque tenían la revelación divina, porque de cierta manera fueron envueltos, fueron invitados, fueron mezclados en el ambiente espiritual. Entonces te digo, esto es glorioso. Y si tú escuchas con atención, y si tú de pronto escuchando te concentras, es muy posible que empieces a gritar aquí en este lugar y comiences a tener una experiencia con la gloria de Dios. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo usted? ¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez? ¿Nos está emocionando? No, hermano. Yo he hecho servicios para que Dios haga llamamiento a los hermanos, y estando predicándoles han comenzado a gritar. Ahí he orado por ellos y los ha mandado el Señor a predicar la palabra de Dios. Por eso le digo, hay que salir de la costumbre, hay que salir del conformismo, hay que salir de la rutina, hay que salir de esas reuniones donde uno nada más viene a leer la Biblia como leer cualquier otro libro, donde uno viene a escuchar a un predicador que viene a cumplir nada más con un requisito y a sacarte tu dinero. Más allá de tu dinero, un 5% de que ofrendes para apoyar la obra, pero un 95% de que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes un alma, tienes un espíritu, y sobre todas las cosas tienes un llamado de Dios para hacer algo. Piensa en esto. Piensa en esto. Lo que quiero hacer es que el Señor te meta en su misma gloria, porque esto no es una historia de algo que pasó. Esto es una relación que se nos está mostrando, que sucedió allá y que puede suceder aquí y que puede suceder en 100 años. Exactamente lo mismo. Ahí estaba por llevarse a cabo una conferencia entre Moisés, Elías, Cristo y 3 de los discípulos del Señor. Era algo glorioso. Cristo iba a morir, y la Biblia dice: se aparecieron Moisés y Elías hablando de la partida del Señor, hablando de su salida, hablando de que iba a morir el Señor. Alguien dice por ahí, escribiendo en un comentario: es que vinieron a consolarlo. No, Señor, no vinieron a consolarlo. El Cristo de la gloria no necesitaba que un hombre lo consolara. Aunque ya estuvieran en gloria, déjeme decirle, Moisés no era algo grande para ponerlo al nivel de Cristo. Por eso es que usted ve al final que el mismo Dios reprende a Pedro, porque dice: vamos a hacer 3 enramadas, una para Cristo, una para Moisés y otra para Elías. Y dijo el Padre de la gloria, dijo: no empiecen con cosas. Aquí Moisés y Elías no están al nivel del Cristo. Aquí oigan al Cristo. Por eso dijo: este es mi Hijo amado, a él óiganlo. No me los pongan al nivel a los otros, porque los otros son creación, pero este es el mismo Creador manifestado en carne. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Me estás entendiendo, hermana?
Un día de estos algo va a estar sucediendo en este lugar. Prepárate para ser parte de ese movimiento espiritual. Y no te hablo de emociones, no te hablo de algo que me contaron, no te hablo de algo que leí, te hablo de algo que he vivido. He vivido. El día de ayer estaba por la mañana meditando en la palabra de Dios y por ahí apareció un video de una campaña que hice en Honduras. Puede ser que alguno de ustedes lo vio ayer como a eso de las 8 de la mañana. Estaba yo predicando en aquel lugar que se llama San Pedrito de Copán, Honduras. Está en el departamento de Copán. Está más abajo de Santa Rosa de Copán, un pueblito por ahí, que me invitaron a predicar y les hice una campaña en un campo de fútbol. Y estaba predicando cuando de pronto aparece un hombre por ahí gritando, todo drogado, gritando y queriendo estorbar la obra del Señor. Y por ahí gritó y asustó a muchos hermanos. Y yo por ahí les digo, ustedes van a ver ese video, y les digo, hermanos, tranquilos, todo está en las manos del Señor. Y el hombre siguió por ahí molestando. Cuando menos acordé, llegó por detrás mío y me tomó del cuello. Y ahí me tenía del cuello. Yo no podía hacer un movimiento para defenderme, porque entonces se va a ver mal. No vamos a darle lugar a Dios para que obre, vamos a querer hacerlo nosotros. El asunto que siguió el hombre por ahí, y al final, cuando ya termino de predicar y hago el llamamiento, entonces aparece ese hombre otra vez. Pero cuando viene, ya vengo y le digo, tú no me vuelves a tocar. Y le pongo la mano así. Antes que lo toque yo, lo tocó el Señor y cayó. Pero eso no lo pusieron en la televisión, les faltó por ahí. Pero antes que yo lo tocara, cayó el hombre. Venía, según él, a estorbar la obra del Señor. Cayó. Y cuando cayó, hermanos, no se podía mover de la cintura para abajo. Andaba arrastrándose con los dos brazos y arrastrando el cuerpo. Y gritaba, ya no gritaba por la droga, ahora gritaba de miedo, porque sabía que le había faltado al respeto a Dios y que se iba a quedar paralítico de aquí para abajo. Y me dijeron, haga algo por él. Y yo sentía que no, que lo dejara. Y ahí lo dejé. Y fueron como hasta las 5 de la mañana que dejamos de oír los gritos. Como 3 o 4 horas anduvo gritando ahí, arrastrándose en el lugar aquel, hasta que reconoció que se había metido en problemas con Dios. Ese día en la tarde me andaba buscando, pero ya no para querer hacer daño. Venía arrepentido, buscando de Dios para entregarse a Dios. ¿Por qué? Una vez más le digo, porque el Cristo de hace 2000 años es el mismo Cristo hoy. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Mira lo que dice aquí. Una vez más, Lucas capítulo 9, versículos 28 en adelante. Piensa, medita en la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Oiga esto. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¡Qué tremendo! Y hablaban de su partida, de su muerte. Hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. Y a los 2 varones que estaban con él, y sucedió que apartándose ellos, Moisés y Elías, del Señor, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí
y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Piensa en esto. Ese monte todavía existe, pero ese monte jamás estuvo tan glorioso como en esa ocasión, cuando el Señor se transfiguró, cuando se manifestó la gloria de Dios en aquel monte y llenó la gloria de Dios ese monte. Nunca estuvo tan hermoso y tan lleno de gloria como en aquella ocasión. En aquella ocasión que dice la palabra de Dios que empezó a cambiar de figura el Señor. Estando orando, de dentro del Señor brillaba, la gloria de Dios se manifestaba. No bajó nada de arriba, todo salía del Señor. Del Señor se manifestaba la gloria de Dios. Esto es algo muy especial. Ojalá que me esté entendiendo. Piense en esto. Hermano, hermana, si usted y yo no creyéramos que eso que sucedió ahí pueda manifestarse aquí, estamos perdiendo el tiempo. Ciertamente que ahí tenía que acontecer algo muy especial, pero ahí dice claramente que entre tanto que el Señor oraba en esa relación espiritual, algo puede suceder. Cuando tú conectas una lámpara a la red eléctrica, se enciende la luz, se enciende de una manera especial. Puede estar en oscuridad todo y conectas una lámpara, inmediatamente se ve con claridad aquello. Hermano, hermana, piensa en esto. Tú y yo estamos aquí, no estamos para perder el tiempo. Piensa en esto. Siempre, entre tanto que yo esté en esta tierra, te voy a exhortar a que no estés ahí nada más perdiendo el tiempo, invernando nada más, que no estés nada más pensando que es un servicio más. Este no es un servicio más, este es un servicio especial. Hermano Rodríguez, y anoche ya es historia. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria. No, hermano, no vivamos de lo de ayer, vivamos de lo de hoy, porque Cristo es hoy. Si hoy oyes su voz, no hagas duro tu corazón, dice la palabra de Dios. Algo está sucediendo, algo está sucediendo. Alguien puede decir: hermano Rodríguez, yo no veo nada. Mira, la palabra de Dios jamás regresa vacía. Yo sé lo que estoy haciendo, no estoy perdiendo mi tiempo. Esto que te estoy predicando aquí va a hacer efecto en tu corazón. Hay personas que no son de esta congregación, pero el Señor va a estar obrando y los van a desconocer en su congregación. Y hay personas que me van a estar mirando a través del televisor, que cuando estén mirando van a comenzar a temblar por el poder de Dios, porque Dios quiere hacer obras maravillosas en cada persona. Dios hace cosas gloriosas. Gloria a Dios. Acuérdate de esto. Una reunión especial entre el cielo y la tierra. Una asamblea entre personajes terrenales y celestiales. Ahí estaban dos personajes que tuvieron que salir de la gloria. Elías no había muerto. Hay hermanos que no sabían esto, pero Elías nunca murió. A Elías y a Enoc se los llevó Dios
Así como estaban, los transformó y se los llevó. Ahora Elías salía de la gloria de Dios para tener esa plática con nuestro Señor. Hablaban de su muerte, hablaban de su partida. ¿Estamos entendiendo? Hablaban de la muerte del Señor y dice, hablaban de su partida. Hay hermanos y hermanas que se preocupan que porque ya estoy entrando en edad y voy a morir. Qué bueno que te vas a morir. Qué triste que no conocieras a Cristo y te murieras. Pero si conoces a Cristo es lo más glorioso que te pueda suceder. Gloria a Dios. Pero no vamos a morir, no vamos a desaparecer, no vamos a ser destruidos. Vamos a partir, porque de eso hablaban Moisés y Elías. Piensa en esto, desde la gloria estaba una comitiva, estaban Moisés y Elías y no le estaban platicando a Cristo, vas a ser destruido, te vas a desaparecer. Estaban platicando de la partida de Cristo, estaban platicando que Cristo se iba de esta tierra, pero se iba a su gloria. Y tú y yo, hermanos, un día de estos, ¿a poco por un accidente? ¿A poco por una enfermedad? ¿A poco de viejos vamos a morir? Pero acuérdate de esto, no vamos a ser destruidos, no nos vamos a perder por ahí como dicen los testigos de Jehová. Nos vamos a mover, vamos a partir de esta tierra y vamos a estar con Cristo en gloria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Hablaban de su partida. Mira qué glorioso. Hermano, allí sucedió algo especial. Allí se reunían los profetas representados por Elías y se reunía la ley juntamente con Cristo. Y la ley testificaba de Cristo que venía, y los profetas testificaban de Cristo que venía. Y cuando vino el Cristo ya iba a morir, se aparece ahí la ley para dar testimonio que ahí se cumplía lo que la ley había dicho. La ley representada por Moisés, y ahí estaba Elías el profeta de fuego para testificar que ahí en Cristo se cumplían las profecías. Bendita reunión, bendita oportunidad, bendito momento aquel cuando la gloria de Dios se manifiesta en aquel lugar. Hermano, hermana, hace 2000 años de esto que estamos hablando, y la gloria se manifestó en el monte Tabor. ¿Y por qué no se ha de manifestar en medio nuestro si el mismo Dios de los cielos está entre nosotros? Si necesitamos de su presencia, de su gloria. ¿Por qué razón? Porque ahí estábamos tú y yo, hermano Rodríguez. ¿Cómo que estábamos usted y yo? Estábamos tú y yo, hermano Rodríguez. ¿En dónde estábamos usted y yo? Usted y yo, mi hermano, mi hermana, estábamos en los 3 discípulos del Señor, porque ahí estaban los discípulos de Cristo. Ahí estaba la iglesia también. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que tiene que continuar con la obra de Cristo. Cristo murió, pero la iglesia tiene que predicar que Cristo murió. Una vez más estamos conectados con la misma gloria. Dale un aplauso al Rey de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Algo está sucediendo en medio nuestro, y eso no es emoción. Déjame decirte, la gloria de Dios muy pronto se va a manifestar en este lugar de una manera muy especial. Y olvídate de este lugar, en el lugar de tu corazón, en el trono de tu espíritu, porque ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios, y de ahí saldrán aleluyas, saldrán gloria a Dios, porque ahí en Cristo fue, allá dentro de Él donde se manifestó la gloria de Dios. Y la Biblia dice en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, y de ahí comienza la gloria de Dios a manifestarse en tu vida. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí, Lucas capítulo 9 versículo 28 en adelante. Luego dicen que por qué grita el viejo ese. Si supieran por qué grita. Lucas 9:28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras
que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los subió al monte a orar. Que nos tome el Señor y nos lleve a una experiencia a ti y a mí en este día. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron, ¿qué? Rodeados de gloria. Rodeados de gloria. Aquí me quiero detener un poquito. Mira lo que Dios hace con dos simples hombres que creyeron en Dios. Mira lo que Dios hace. De ahí, cuando ellos se manifestaron al Señor en aquella gloria, hacia atrás, hacia el tiempo que ellos vivieron, había un lapso de tiempo, muchos años. ¿Quién iba a pensar que dos hombres pecadores, porque eran pecadores, que dos hombres imperfectos, porque eran imperfectos, que dos hombres comunes como Moisés y Elías, que simplemente por haber creído en Dios, ahora estuvieran envueltos en la misma gloria de Dios? La Biblia dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero dice que cuando le veremos, que cuando le veamos, seremos como Él es. Ahí vemos a Moisés y a Elías. Míralos ahora cuando ellos andaban en esta tierra. Moisés lleno de problemas, con varios millones de personas a su cargo, que casi le reventaba la cabeza de problemas, batallando con toda la gente. Muere Moisés, pasa el tiempo y ahora aparece Moisés. Y dice que Moisés aparece envuelto en la gloria de Dios. Ese es un ejemplo para que veas la gran diferencia del hombre común, nada más que es creyente de Dios, al hombre que está ya en la gloria de Dios. Esa oportunidad tienes tú, esa oportunidad tienes tú. Así te vas a ver al rato. Aquí vamos a pasar por algunos problemas, por algunas necesidades, a poco algunas enfermedades, pero un día de esto se acaba todo en esta tierra y nos vamos a estar con el Señor en la misma gloria, y muy pronto estarás tú también mostrando esa gloria de Dios que te envuelve, que te arropa, que te cobija. Ojalá que me entiendas, hermano. Ojalá que podamos ver a Moisés el hombre, a Moisés el pastor, a Moisés el hombre que creyó en Dios. Era un hombre como tú y como yo. Dice el apóstol Santiago, Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que tienen ustedes. ¿Qué dice Santiago? Dice: hermanos, hermanas, Elías era un hombre sencillo y común como ustedes, pero creyó a Dios y se dejó usar por Dios. Y un día Elías dijo: no va a llover de aquí en adelante hasta que yo diga. Mire qué tremendo lo que es conocer la voluntad de Dios. En estos días hay muchos que dicen un montón de cosas y nada se cumple. Pero aquel hombre estaba sometido a Dios, estaba entregado a Dios. Y aquel hombre un día dijo: no va a llover hasta que yo diga. Y pasó una semana y no llovió, y pasó un mes y no llovió, y Elías no dijo nada. Y pasó un año y no llovió, y Elías no dijo nada. Y pasaron 2 años y no había llovido, y Elías no dijo nada. Y pasaron 3 años y Elías no dijo nada, hasta que Elías dijo: ahora sí van a tener lluvia. Ahí sí llovió. Alguien puede decir: qué tremendo Elías. No, qué tremendo el Dios de Elías, qué tremendo el Dios al que estaba sometido Elías,
qué tremendo el Dios a quien había creído Elías. Ese Dios todavía está en medio nuestro. Todavía hay hombres y mujeres sencillos como Elías, porque todavía está el mismo Dios de Elías en medio nuestro. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, Elías tenía un ayudante que era Eliseo. Y la palabra de Dios dice que un día Dios se llevó a Elías, pero el ayudante de Elías no se despegaba de su Señor. Y el día que el Señor se llevó a Elías, dice que Elías soltó el manto y viene Eliseo y lo tomó. Él no sabía lo que contenía el manto hasta que no lo probó. Y dice la palabra de Dios que llegó a la orilla del río Jordán y golpeó con el manto de Elías las aguas del Jordán y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó y se abrió el río para pasar por él. Y cuentan de un hombre que un día quiso hacer algo así y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y no se oía nada y no pasaba nada. ¿Dónde está el Dios de Elías? Hasta que alguien le dijo: es que Dios espera también al Elías de Dios. Este no es asunto nada más de que Dios obre. Necesita hombres y mujeres con su corazón puesto en el Señor, con su corazón dispuesto para obedecer la voz de Dios, para dejar que el Señor los mueva, que el Señor obre, que el Señor se glorifique. Algo está sucediendo ya. Hay personas que están siendo tocadas por el poder de Dios. Usted no se detenga, porque a eso hemos venido en esta hora. Pero solamente quiero decirle que el Señor nos está mostrando su gloria y que aquí hubo una reunión muy especial, una comunión entre el cielo y la tierra. Piense un momento en esto. Piense por un momento en esto. Como le digo, usted puede decir: pero ahí estaban Moisés y Elías, aquellos personajes del Antiguo Testamento a través de los cuales Dios hizo maravillas. Ahí estaba el Señor Jesús. Pero no te olvides, ahí estaban 3 discípulos del Señor. No los llevó a todos, con 3 eran suficientes. Como el Señor no trajo tampoco al profeta Isaías, el Señor no trajo al profeta Jeremías, no trajo a Amós, no trajo a ninguno de los otros profetas, solamente al profeta Elías, en representación de todos los profetas. Pero ahí estaban 3 discípulos en la misma gloria de Dios, y esos discípulos estaban representando a la iglesia, al cristianismo, a los discípulos de hoy. ¿Cuántos discípulos hay hoy en este día? ¿Cuántos discípulos habemos en este día? Déjame decirte, esa misma gloria que se manifestó en el monte Tabor se tiene que estar manifestando en nosotros. Hay muchos predicadores que están viendo la maldad y el pecado y le están teniendo temor al mundo y al diablo, y ya no se mueven porque saben y sienten, y Satanás les habla allá adentro y les dice: si te mueves acabo contigo. Hermano Rodríguez, pero eso es real. En esta madrugada estaba yo estudiando y estaba en mi escritorio y había un marco enfrente de mí, y estando estudiando, ese marco comienza, un marco de madera, ese marco comienza a hacerse como de plástico, así como de goma, y comienza a doblarse y comienza a resbalarse así hasta mi escritorio. Y en cuanto él se iba doblando y se iba recorriendo todo tranquilo, se iba doblando y se iba recorriendo, y a mí se me erizaba la piel, y era algo terrible, un temor terrible, porque somos humanos. Pero ahí me daba cuenta que Satanás estaba estorbando, porque él sabía lo que íbamos a recibir en esta mañana. Él sabía lo que iba a hacer Dios en esta hora. Pero piensa por un momento. Tú puedes decir: hermano Rodríguez, pero eso sucede. Eso y más cosas suceden. Allí estaba un marco de madera,
Y ese marco de madera se hizo como de goma y se empezó a hacer así como si fuera agua que cae y se va haciendo así hasta que quedó enfrente de mí, delante de mí. Fueron segundos que estaba moviéndose hasta llegar acá. Y yo ahí, y nada más dije, diablo mentiroso. Ya que se me pasó esa corrientita que lo hace a uno tener temor. Pero atrás yo les digo, hermanos, nunca se preocupen, porque de pronto Satanás los quiere asustar. Porque ha habido personas aquí que Satanás los ha asustado, pero se han ido con el susto. No te vayas con el susto. Yo he sentido, hermano Rodríguez, usted se ha asustado un montón de veces. Soy hombre, soy humano. Pero ¿qué ha hecho, hermano? Nada, me he quedado tranquilo. Y después que va entrando el temor, detrás del temor viene el poder de Dios. Espéralo, no te muevas, cálmate, no te asustes, no huyas. Detrás de aquel temor viene el poder de Dios. Y ya lo conozco. Una vez, ya de ahora que predicaba por todos lados, que conozco el poder de Dios y conozco a Satanás. Un día estaba a la mitad de mi casa cuando entró un terror horrible, con deseos de soltar lo que tenía en la mano y correr gritando por la calle. Imagínate lo que se me manifestó. Yo no vi nada, pero me tomó un terror horrible que sentía salir corriendo. Y ahí estaba entre que si salgo corriendo, ¿qué hago? Y aquello sobre mí. Y yo le digo, Señor, ¿qué hago? Pero con un terror horrible. Y me dijo el Señor, solo adórame. Inmediatamente comencé a adorar a Dios. Y poco a poco sentí que el temor se iba perdiendo, se iba disipando. Y muy pronto comencé a sentir la gloria de Dios en mí. Déjame decirte, hermano, hermana, esa gloria que se manifestó en el monte Tabor, en los discípulos, esa gloria que venía envolviendo a Moisés y Elías, esa gloria que se manifestó en el Cristo. Cristo, ¿dónde está, hermano? Cristo no solamente está en gloria, Cristo está en este corazón. Cristo está en tu corazón. Por eso dice Efesios capítulo 6 versículo 10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo está en ti, el Cristo resucitado está en ti, el Cristo poderoso está en ti. Déjalo que se mueva, déjalo que obre, déjalo que una vez más resplandezca su gloria en Él que está en ti, para que la gloria de Dios se mueva de una manera especial. Oh Dios, algo está sucediendo, algo está sucediendo. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¡Qué precioso! Quienes aparecieron rodeados de gloria. Oh, hermano Rodríguez, estoy pasando por tantas situaciones físicas. No te preocupes, un día de estos vas a aparecer rodeado de gloria, como aparecieron Moisés y Elías. Ahí estaban Moisés y Elías. Ya no era el mismo Moisés que andaba batallando con el pueblo en el desierto. Ya no era el profeta Elías que andaba huyendo de aquella mujer Jezabel. Ahora era el profeta Elías que estaba envuelto en la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que nos espera, iglesia. Aquí vamos a tener necesidades, aquí vamos a tener problemas, aquí vamos a tener enfermedades a poco. Pero hermano, hermana, un día de estos nos vamos, porque dijo el apóstol Pedro: ustedes son peregrinos y son extranjeros. Vamos de paso en esta tierra, solamente estamos aquí por unos días. Los días que estemos los vamos a pasar de cualquier manera, pero muy pronto nos iremos con el Señor. El Señor está en nosotros, hermano. El Señor quiere tomar acción en nosotros. El Señor se quiere glorificar en nosotros. Ya no puedo seguir predicándote, hermano. Ya no puedo seguir predicándote, hermana.
Ahí donde estás, cierra los ojos y levanta tus manos y glorifica a Dios en espíritu y verdad. Algo está sucediendo en esta hora. Algo está sucediendo en esta hora. Esta hora la escogió el Señor para hacer maravillas. Esta hora la escogió el Señor para hacer prodigios. Esta hora la escogió el Señor para hacer maravillas. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Hay algo hermoso en esta hora. Hay algo especial en esta hora. Ya no podemos seguir, ni usted escuchando la predicación, ni yo pensando en lo que voy a predicar. Esta es hora de meternos en la presencia de Dios. Este es el momento para decirle al Señor: Señor, que la misma gloria del monte Tabor se manifieste en medio nuestro en esta hora. Hay algo hermoso ahí donde estás. Dale gloria. Deja que se mueva el poder de Dios. Deja que se mueva el poder de Dios. Deja que se mueva el poder de Dios.